Bueno, comenzamos de nuevo. Buenos días a todos, los que estáis aquí, los que estáis en el internet, todos aquellos que posteriormente puedan ver estas grabaciones que vamos colgando en el canal de YouTube. Hoy vamos a tener un nuevo PowerPoint del hermano Humberto Fierro, para no perder la costumbre. Tiene muchos, tiene como 420 y algo, hay muchos. Y este me ha llamado la atención porque, bueno, hace poco tuvimos la Feria Cosí, ¿verdad? Y estuvimos hablando de unos hallazgos arqueológicos. Pues me ha llamado la atención que este hermano también cree en eso. Y por eso he querido destacar este hecho y traerlo aquí para presentarlo. Porque no somos los únicos que hablamos acerca de los hallazgos de Ron Wyatt, sino que este hermano también hace eco de ellos. No habla de todos, habla de una parte. No sé si en un futuro tal vez lo hará. De momento habla de una parte de esos hallazgos. Se titula el PowerPoint Tesoros del Mar Rojo. Con esto ya creo que entenderéis cuáles son los tesoros que se encuentran allí. No los corales ni los peces, sino otros elementos que Ron Wyatt encontró en el fondo de este mar. Vamos pues poquito a poquito a pasar este PowerPoint y a ver qué es lo que el hermano nos dice al respecto. PowerPoint, el título es Tesoros del Mar Rojo. Esto pues tal vez os vendrá a la mente lo que se hizo en Ecosí hace pocas semanas. Los hallazgos arqueológicos de un hombre especial como fue Ron Wyatt. Comienza él diciendo lo siguiente: miremos lo que opina la ciencia con relación a algunos milagros hechos por Dios en favor de su pueblo. Los milagros enumerados en la Biblia suelen tener explicación científica. Por ejemplo, la caída de las murallas de Jericó se explica por la coincidencia de las vibraciones y del sonido de las trompetas, con la vibración interna propia del material de las murallas. El terror causado rompía vasos de cristal con su voz. Aquí se indica que el mar se levantó por el fuerte viento, lo que permitió el paso de los judíos a través de él. Sin embargo, otra explicación científica consiste en que las moléculas que componen toda clase de materia tienen una llamada velocidad de escape a la fuerza de gravedad de la Tierra. Y si la materia no escapa es porque las velocidades van en todas direcciones. En el caso del Mar Rojo, la explicación científica es que en un momento dado las velocidades de escape de las moléculas del agua, el mar, coincidieron en una sola dirección, hacia arriba, por lo que el mar se levantó. Esto es la explicación científica a estos diferentes hechos que la Biblia menciona. También hay otros hechos que hablan del por qué el Nilo se volvió rojo. Dice, a causa de un barro, de unos crustáceos, etc. Las explicaciones científicas, por no aceptar que Dios es poderoso para obrar prodigios. Sigue diciendo, después de descubrir el arca de Noé, Ron Wyatt, un arqueólogo aficionado, también se interesó en otros descubrimientos bíblicos y encontró que todo lo descrito en la Biblia no es más que una verdad ciega para muchos, pero que para el que ha confiado en Dios es una verdad única y real. ¿Existieron realmente los personajes bíblicos que participaron en el Éxodo? Jesús dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Escrito en Lucas 19:40. Él habla aquí acerca de un documental que yo no he traído en esta ocasión, pero iremos viendo fotografías al respecto. Bien, en esta diapositiva notamos aquí una fotografía. Esto es Israel, representa un pozo que abrió Jacob. Nos dice la diapositiva, Abraham tenía un hijo llamado Isaac. Jacob, el hijo de Isaac, cavó un pozo cerca de Sicar, donde Jesús habló a la mujer samaritana, 1000 años más tarde. Los beduinos locales y los judíos llamaron a este lugar el pozo de Jacob. Esta foto es del año 1884.
recientemente, después de Cristo, lógicamente, ¿eh? Dice el diccionario bíblico que Jacob lo hizo en la propiedad comprada, según Génesis 33, 19. Un diámetro de 2,25 metros. Es profundo, su base está enclavada en la misma roca. Todavía existe hoy en el recinto amurallado de un monasterio ortodoxo griego. Parece ser que este es un pozo real de los cuales Jacob abrió. 1880, imagen de la tumba de Raquel. Antes lo hablábamos, ¿verdad? Jacob se casó con Raquel. Jacob tuvo varios hijos, entre ellos Leví y José. Leví tuvo a Coat y este tuvo a Amram. La muerte de Raquel se narra en Génesis 35, del 16 al 20. Y esta parece ser que es la tumba de ella. Otra foto de 1865, la tumba de José en Palestina. Es decir, José, el hijo favorito de Jacob, fue vendido como un esclavo por sus hermanos a unos mercaderes egipcios, pero llegó a ser ministro del faraón después de 400 años. Moisés, al salir de Egipto, llevó consigo los restos de José, tal como él lo había pedido antes de morir. Recordemos que se le embalsamó el cuerpo y él dijo: cuando salgáis de aquí, cuando Dios os visite, llevad mis huesos de este lugar a Canaán. Y parece ser que esta es la tumba de este José, que llegó a ser gobernador de Egipto. Tumba de Amram, padre de Moisés. Según Éxodo 6:20, y Amram se casó con su tía Jocabet, la cual le dio 2 hijos, Aarón y Moisés. Amram vivió 137 años. Moisés debió haber amado mucho a su padre. Es la tumba más larga del mundo, dice. Bueno, falta saber si realmente es o no es, porque sabemos que hay veces que ubican cosas en lugares equivocados. Pero bueno, todo ello demuestra, son pruebas, por así decir, bíblicas, de que estos personajes existieron. Aarón, hermano de Moisés, le ayudó a sacar de Egipto al pueblo de Israel. Números 20-28 dice: Moisés quitó a Aarón sus vestiduras y se las puso a su hijo Eleazar. Luego murió Aarón en la cumbre del monte Hor, y Moisés bajó del cerro junto con Eleazar. De las montañas que rodean el profundo desfiladero de Petra, ninguna es más imponente que Jabal Harún, la montaña de Aarón, o monte Hor en la Biblia, a 1350 metros sobre el nivel del mar. Es el pico más alto de la zona y es un lugar de gran santidad para los pobladores de la localidad. Y esta parece ser que es la tumba del mismo Aarón, otro personaje que la Biblia mencionaba. Y aquí tenemos un mapa, vista del satélite sobre el Mar Rojo, la tierra de Gosén, donde ellos estaban, de donde salieron, y bueno, diferentes lugares por donde ellos pasaron, etc. Luego lo iremos viendo esto. Después de salir de Egipto, los israelitas tuvieron que seguir el camino trazado por Dios para lograr salir de la esclavitud egipcia. La Biblia ubica 2 ciudades que serán parte importante para localizar el mapa de partida del pueblo israelita y su trayectoria hacia el Mar Rojo. El éxodo comenzó en Gosén, y aquí lo podemos ver en el mapa, y las flechas indican que fueron bajando hasta Etam. Éxodo 13, 20 al 22, dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Geográficamente podemos localizar estos 2 lugares en esta imagen, donde podemos ver un concepto claro de la descripción bíblica. Tierras bíblicas, el viaje que ellos hicieron desde que salieron de Gosén, de Sucot. Cuando los israelitas se dirigían hacia el Mar Rojo, tuvieron que pasar por unas montañas que solamente tenían un pasadizo hacia el Mar Rojo.
ya que Dios les dirigió que siguieran ese camino. Y ahí vemos el mapa, un camino entre medio de unos desfiladeros. Era el único lugar accesible para llegar a la playa del Mar Rojo. Si el pueblo de Israel hubiese tomado un camino errado, ellos no hubieran podido llegar hasta la playa y cruzar, porque solo hay una forma de llegar hasta el Mar Rojo, y lo puedes ver por medio de esta foto que fue tomada desde el satélite. El ejército egipcio conocía muy bien todos esos lugares por donde partió el pueblo israelita, y pensaron que podían acorralarlos, porque ellos sabían que no podrían cruzar el Mar Rojo, y en los alrededores del camino que ellos tomaron no había forma de escapar por las montañas, ya que eran desfiladeros escabrosos. Los carros de Faraón tuvieron que pasar por este camino, conocido también como Wadi Batir, la ruta del Éxodo, ya que es el único camino para llegar hasta la playa en donde había de cruzar los israelitas. Es decir, que los egipcios los siguieron con sus carros. Salida a la playa de Numeiba. Por este sitio, con desfiladeros a ambos lados, Dios condujo a los israelitas, según Éxodo 14, versículo 3. Un paso estrecho. Por allí pasaron, pues no sé, 4, 5, 6 millones de personas con sus ganados, sus carros, etcétera, etcétera. Y llegaron a este lugar. Esta es la playa, la ubicación exacta del cruce del Mar Rojo. La vista es actual. Esto se enseñó allí en la feria Cosí. Una playa inmensa que perfectamente dice que podía albergar como 6 millones de personas y ganado. Es decir, que es un lugar muy grande. Incluso allá tuvimos el privilegio de hablar con personas que habían estado en este lugar. Y decían que realmente esto podía ser perfectamente así. Ellos habían estado en esa playa. Cuando el pueblo de Israel se vio acorralado y sin forma alguna de cruzar el Mar Rojo, comenzaron a renegar y a decir que estaban mejor en Egipto. Y entonces vino el poder de Dios y se manifestó en el pueblo para que pudieran cruzar el mar. El Señor obró un milagro y las aguas se separaron. Si habéis visto la película de Cecil B. DeMille, de los años 50, Los 10 Mandamientos, ahí se ve de forma espectacular, ¿verdad?, cómo se abren las aguas. Este prodigio se realizó aproximadamente 1446 años antes de Cristo, casi 1500 años antes. Veamos lo que hizo Dios por su pueblo mientras que ellos estaban inconformes. Mientras que ellos, más de 3 millones de personas, estaban llenos de descontento, acampando en esa playa a orillas del mar, descansando por el viaje de varios días, de día y de noche, Dios había trabajado y lo estaba haciendo en favor de su pueblo en dos frentes. Dios había intervenido para librarlos de la esclavitud, deteniendo al ejército egipcio para que no los alcanzara en el camino. Y Éxodo 14 nos dice que la columna de fuego se puso entre ellos, entre el campamento israelita y el campamento egipcio, y en toda la noche no pudieron acercarse los egipcios a ellos. Toda aquella noche a través del viento dividió el mar en dos, abriéndoles el camino para que pasaran al otro extremo. Y más todavía, observa que el viento no afectó a los israelitas, aunque estaban en la playa del mar, como lo había hecho anteriormente. Veamos ahora lo siguiente. De las 10 plagas egipcias, 5 no afectaron a los hebreos. La cuarta plaga, las moscas, no afectó a los hebreos. La quinta plaga, muerte del ganado, no afectó al ganado de los hebreos. La séptima plaga, el granizo, no afectó tampoco a los hebreos. La novena plaga, la oscuridad, no afectó la tierra de Gosén. Ellos tenían luz. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, tampoco afectó a los hebreos, porque estos obedecieron la orden de Dios, marcando sus puertas con la sangre del cordero. ¿De qué maneras continuó obrando Dios en favor de su pueblo? En Éxodo 14 nos dice, el texto dice que los egipcios persiguieron al pueblo de Israel. Cuando entró al mar el último soldado, salió también del mar el último hebreo a la otra orilla cuando ya amanecía. Es decir, que deberían estar toda la noche cruzando, porque eran muchos.
Entonces Dios obró, pero esta vez a la inversa. El mar comenzó a unirse desde esta orilla. Cuando el ejército pensó regresar, se encontraron encerrados, 100 metros bajo el nivel del mar, en medio de las aguas, que al unirse las dos murallas quedaron aplastados con todos sus carros, de tal manera que no quedó ni uno de ellos. Y ahí vemos una fotografía sacada de esta película, como el mar comienza a cerrarse sobre el ejército. Además pensemos que dice que el ángel de Jehová distorsionó las ruedas de los carros, no pudieron avanzar, quedaron encallados y no escapó ni uno de los egipcios, estamos hablando. Quizá lo más asombroso de todo lo encontrado por Ron Wyatt es la presencia de un puente natural bajo el agua, a lo largo del Golfo de Ágaba. La profundidad máxima del mar es de 1829 metros. Son casi 2 kilómetros hacia abajo. Y la costa egipcia va descendiendo a esa profundidad, tiene una cuesta de cerca de 45 grados. Si los israelitas hubieran intentado cruzar en cualquier otro lugar a lo largo del Golfo de Ágaba, habrían tenido que enfrentarse con una pendiente muy inclinada. Con todos sus animales y carros, la tarea habría sido prácticamente imposible. Pero aquí, que fijaros, solamente aquí, en las orillas de Numeiba, hay un camino descendente en una cuesta gradual de 6 grados, a una profundidad de solamente 100 metros. Es decir, esto era a la altura de los muros del agua, uno a cada lado, 100 metros. La Biblia la describe como el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, Isaías 43. La distancia de Nubeiba a la costa de Arabia Saudita es de cerca de 15 kilómetros y medio. Y la anchura del puente natural bajo el agua se estima en unos 900 metros. Y aquí tenéis una fotografía donde ellos cruzaron y cómo hay realmente ese puente de arena natural que pudieron aprovechar, porque ahí fue donde se abrieron las aguas. Como resultado de las mediciones de profundidad mediante sonar, Wyatt descubrió un puente de tierra bajo el agua exactamente entre la playa de Nubeiba y la costa de Arabia Saudita. Y aquí nos habla de un puente subacuático formado por el fondo del Golfo de Ágaba de 900 metros de anchura. Es tremendo, cómo el Señor obró las cosas. 15,5 kilómetros de largo tenía ese puente. Por eso tardaron toda la noche en cruzar los millones de personas que eran con todo lo que llevaban. Aquí tenéis una fotografía espectacular de cómo sería el evento. Dios dividió el mar con un fuerte viento del este, descubriendo este puente de tierra bajo el agua, y Moisés cruzó sobre él como si fuera tierra seca. Así es como el pueblo israelita pudo cruzar el mar. Éxodo 14 dice que Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del oriente, que secó el mar. Se dividieron las aguas, los israelitas pasaron en seco por medio del mar. Las aguas le hicieron de murallas a izquierda y a derecha. Alabado sea Dios por su grandeza en favor de sus hijos. Y el viento no les molestó a ellos, no destruyó el campamento, solo dividió las aguas del mar. Los milagros del Señor. Intrigado por este hallazgo, ¿qué más encontró Ron Wyatt en ese lugar? Ron Wyatt quería cerciorarse de que la Biblia jamás fue una mentira, y entonces, para completar y asegurar la verdad de la Biblia y la investigación, decidió bucear en 1978 dentro del área que supone cruzó el pueblo de Israel por este puente. Y vaya qué sorpresa, Ron Wyatt encontró evidencia contundente en las profundidades del mar y descubre ruedas de caballos del ejército egipcio, huesos de humanos y caballos, cascos que utilizaban los caballos en las pezuñas. Afortunadamente, varios corales se habían adherido a las evidencias y esto ayudó a que se mantuviera en mejor estado desde el año 1445 a.C. hasta ahora, en 1978. Son
3.500 años. Varias de las ruedas que fueron encontradas en el mar fueron analizadas cuidadosamente y se encontró que pertenecieron a la dinastía egipcia del tiempo de Moisés. Increíble, nos dice él. Según el relato bíblico, los carros del faraón trataron de perseguirlos. Aquí hay una imagen original de los carros de la época de faraón. Los egipcios se lanzaron a perseguirlos. Todo el ejército de faraón entró en medio del mar con sus carros y caballos. Y llegada la madrugada, Yahvé atascó las ruedas de los carros, de modo que no podían avanzar sin gran dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de Israel, porque Yahvé pelea con ellos contra nosotros. Pero Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, y las aguas volverán sobre los egipcios, sus carros y sus caballos. Y Moisés extendió su mano sobre el mar. Al amanecer, el mar volvió a su lugar, mientras los egipcios, al verlo, trataron de huir. Yahvé arrojó a los egipcios en medio del mar. Las aguas al volver cubrieron los carros, los caballos y a su gente. O sea, todo el ejército del faraón que había entrado en el mar persiguiéndolos. No se escapó ni uno de ellos. Todos perecieron. Después de comprobar el puente subacuático, Wyatt se decidió bucear en ese sitio y ver lo que había bajo el agua. Adivina lo que descubrió. Tenemos la foto de ese puente. Buceando sobre el fondo del mar en 1978, Ron Wyatt y sus dos hijos encontraron y fotografiaron numerosas piezas de carruajes incrustados por el coral. Desde entonces, varias incursiones de buceo han revelado más y más evidencias. Uno de esos hallazgos incluyó una rueda de carruaje de 8 rayos, la cual llevó Ron al director de antigüedades egipcias, el doctor Nashif Mohamed Hassan. Después de examinarlo, inmediatamente dijo que perteneció a la 18ª dinastía, fechada el Éxodo del año 1446 a.C. Cuando se le preguntó cómo lo sabía, el doctor Hassan explicó que la rueda de 8 rayos, fue utilizada únicamente durante este periodo, la época de Ramsés II y Tutmosis, Moisés, según se llamaba allá en Egipto. Cajas de carruajes, esqueletos humanos, esqueletos de caballos, ruedas con 4, 6 y 8 rayos, todo permanecen como un testimonio silencioso al milagro de la división del Mar Rojo. Todo esto daba testimonio a las palabras de Cristo: las piedras hablarán. Y aquí vamos a ver algunas fotografías que también se presentaron en la feria, ¿cómo no? Las ruedas de los carros del ejército de Faraón, que se aguó al tratar de seguir a los israelitas. Los artefactos encontrados incluyen las ruedas, los chasis de carros, así como huesos humanos y de caballos. Los buzos localizaron también artefactos en la costa de Arabia, frente a Nubeiba, que se ve claramente la rueda incluso. Aquí más fotografías. Desde 1987, Ron Wyatt ha encontrado 3 ruedas doradas de carro con 4 rayos cada una. El coral no crece en el oro y la configuración se ha mantenido, pudiendo ser muy distinta, porque la madera dentro de las chapas de oro de las ruedas se ha desintegrado y las ha hecho demasiado frágiles para moverse. La esperanza para futuras expediciones es explorar las aguas más profundas con las cámaras robóticas o con mini submarinos, porque posiblemente, a través de las corrientes marinas y tal, es posible que hayan caído en el abismo de esos 1000 y pico de metros, ¿verdad? Es posible que allí se puedan encontrar. Y creo que está preparándose una expedición al respecto. Una rueda de carro incrustada en el coral, filmada frente a la costa de Arabia, coincide con las ruedas de los carros encontrados en la tumba de Tutankamón, o Tutankamón. Por tanto, estos elementos pertenecieron al carro utilizado por el emperador egipcio. Es tremendo, ¿eh? Una rueda de carro con su eje cubierto de corales, permanecen en posición vertical, aún, y trabó Yahvé las ruedas de sus carros,
que no podían moverse. Grupo de osamentas mineralizadas, uno de los muchos que se encuentran en el lugar del cruce, analizadas por el Departamento de Osteología de la Universidad de Estocolmo. Se encontró un fémur humano de la pierna derecha de un hombre, con una altura de unos 65 a unos 70 metros. Se trata esencialmente de un hueso fosilizado, es decir, sustituido por los minerales y el coral. Por lo tanto, no puede ser fechado por métodos de radiocarbono, pero obviamente este ejemplar es sumamente antiguo. Él y los otros elementos que hay. Aronsen ha buceado en numerosas ocasiones en ese sitio y puede atestiguar de la veracidad del descubrimiento. En marzo de 1998 fotografió los restos de una rueda de carruaje de 4 rayos y ha sacado huesos humanos de los cuales hay docenas dispersadas en el lecho del mar. No solo hay uno, ¿eh? Un hueso fue llevado al Departamento de Osteología en la Universidad de Estocolmo para ser analizado, demostrándose que se trata de un fémur derecho humano, del sexo masculino. Aunque no ha podido ser datado, evidentemente procede de épocas antiguas. La altura del hombre se estimaba que era entre unos 65 y unos 70 metros, y los huesos habían sido sustituidos por minerales, pequeñas cantidades de coral crecientes sobre él, reemplazando al mineral. Aarón ha visto la pendiente al sur del puente natural bajo el agua. También ha visto un camino que los israelitas habrían limpiado para cruzar el Mar Rojo, conduciendo desde la orilla, descendiendo dentro del mar. Los israelitas habrían tenido que apartar las piedras y rocas a los lados para permitir el acceso para sus carros. Aquí hay más pruebas encontradas, esos fémurs. ¿Tú crees en la palabra de Dios? Pregunta él aquí. Las preguntas que tienes que hacerte, si aún no crees en esto, son: ¿por qué había de encontrarse ruedas de carros egipcios en las profundidades del Mar Rojo? ¿Es posible que a varios egipcios se les ocurriera meterse a nadar con carruajes en el mar? Lo encontrado allí nos dice que evidentemente Dios abrió el mar, como lo dice en su palabra, y las evidencias son claras. Por último, en cada lado del mar se encuentran ubicadas 2 columnas, en las que se ha llegado a creer, por las inscripciones, que fueron puestas allí por el rey Salomón. Las columnas tienen las siguientes escrituras: Mizram, Egipto; Salomón, Edom; la muerte del faraón, Moisés y Yahvé. El rey Salomón había ofrecido estas columnas en honor de Yahvé y se las dedicó por el milagro de la travesía del mar. Aquí vemos esas columnas y Ron frente a ellas. Él encontró los 2 pilares del rey Salomón, colocados en ambas playas para conmemorar el cruce del Mar Rojo. En las letras fenicias, hebreo arcaico, que contenía la segunda columna, aparecían las palabras Mizraim, Egipto; Salomón, Edom; muerte, faraón, Moisés y Yahvé, lo que indica que el rey Salomón había establecido estas columnas como un recuerdo del milagro del cruce del Mar Rojo. Arabia Saudita no admite a turistas en esta zona, tal vez por temor a los visitantes no autorizados. Las autoridades saudíes han retirado esta columna, reemplazándola por un asta de bandera en el mismo sitio. Es lastimoso esto, ¿verdad? La han retirado tal vez para esconder esas pruebas. Sinaí, Monte Sinaí en Arabia, y ahora aquí veremos otra cuestión que él también habla. Inscripciones hebreas encontradas en Arabia. Todo esto también lo vimos en la feria. Estas fotografías estaban también allí. Una serie de otras pruebas se pueden encontrar en el lado árabe del Golfo, incluidos restos de la base del becerro de oro, de columnas de altares, etc. Y esto, incluso la roca en Horeb, que la Biblia dice que Moisés golpeó 2 veces para obtener agua para el pueblo. La roca se partió en 2 y el agua brotó. Aquí se hace una simulación, un montaje de cómo pudo haber sido, para que bebieran todas esas personas y todos sus ganados.
Allí permanece como un monumento de la veracidad de la palabra de Dios. Alabado sea Dios por ello. Es triste decirlo, pero los principales medios de comunicación antirreligiosos no muestran estos hechos verdaderos a la luz de la fe. Pero prefiero dudar escépticamente de tales pruebas arqueológicas que de la veracidad e historicidad del relato bíblico, uno de los libros de historia más preciosos en el mundo. Pon tu porvenir en manos de Dios, confía en Él y déjalo actuar. Es decir, que aquí hemos visto pues algunas evidencias de estos descubrimientos que Él narra. Y concluye de esta forma: la Biblia es un libro hermoso que muestra claramente cómo nuestro Dios de siglos pasados jamás ha cambiado, como lo dice Hebreos 13 y Santiago 1. Y ahora lo que esté por acontecer será porque sus juicios y sus obras son justas. Si aún tienes dudas y crees que todo esto es ciencia ficción, no te preocupes, que ahora, gracias a la tecnología, podrás ir al lugar de los hechos, casi personalmente. Bueno, no tan personal, pero sí de una forma virtual. Como se darán cuenta, a los alrededores de este acontecimiento bíblico, ahora hay quienes montaron hoteles y centros turísticos como evidencia del gran milagro que Dios hizo con su pueblo Israel, ya que muchas personas ahora visitan este lugar por el suceso bíblico. Mi deseo y oración es que ojalá estas evidencias fortalezcan tu fe, te consagren más al servicio del Señor y compartas estos mensajes, ya que Cristo está por regresar por segunda vez. Amén. Bien, como veis, es destacable el compartir esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, sabemos cómo en la Iglesia Adventista hay dudas respecto a los hallazgos de Ron Wyatt. Hay cosas como estas que, bueno, se aseveran que sí, que posiblemente él descubrió estas cosas, ¿eh? Las ciudades que hablamos también allá, de Sodoma y Gomorra, bueno, pues sí, también, ¿eh? Pero cuando llegan a un hecho como el Arca de la Alianza, hombre, ya son demasiadas casualidades, ¿eh? Entonces, es que este hombre pues quería hacerse famoso, quería hacer negocio, engañó, etcétera, etcétera, y incluso pues se duda de él, ¿eh? Con el Arca de Noé también más o menos sucede lo mismo. Es trágico que el pueblo de Dios dude de estas cosas, de que el Señor escoja a alguien para que obre todos esos hallazgos, ¿eh? Es paradójico que esto suceda así, ¿no? Que el pueblo de Dios pueda dudar cuando las evidencias están ahí, ¿eh? Las ciudades de Sodoma y Gomorra se dicen que tenían que estar en el mar, dentro del mar muerto, y en cambio las descubre fuera. Se ven las esfinges, se ven los contornos de las murallas de las casas, las pruebas del azufre, etcétera, la pureza del azufre, ¿eh? Y aún con todo y con eso, aún el hombre duda, ¿eh? Quiera Dios que por lo menos esto sirva para que el que lo vea no dude, sino que crea que la Biblia es veraz, que Dios no miente y que esas pruebas están ahí. Y como hemos leído, Jesús lo dijo: si vosotros callareis, las piedras hablarán, y las piedras darán evidencia de que yo no miento, de que mi palabra es auténtica. ¿Para qué? Para que la gente crea. ¿Por qué? Porque al igual que esas evidencias del pasado hoy nos hablan, también hay profecías futuras que nos dicen que Él vendrá pronto y que hay que prepararse para su encuentro, ¿eh? Si una cosa es cierta, la otra también lo será, porque Dios no miente. De tal manera amó Dios al mundo, hemos visto antes, que envió a su Hijo para morir por nosotros. ¿Cómo nos va a mentir? ¿Cómo nos dirá: sí, yo vendré, pero no lo haré? Es imposible. Si lo ha dicho, confiemos, lo cumplirá. Y de aquí a muy poco tiempo, en 17 años, Cristo estará de regreso. Que el Señor ayude pues a todos aquellos que vean todo esto, para que en ellos nazca la fe y puedan aceptar estos caminos de salvación. Es mi deseo. Vamos a terminar, lo hacemos con una oración. Señor y Padre, tú eres desde luego el único Dios, Dios que conoce todo.
por eso nos creaste. Tú nos dejaste tu palabra, allí están nuestros orígenes y estarán también nuestro destino, el cual comenzará en ese día cuando tú vengas a buscarnos. Disfrutaremos de esa eternidad por siempre a tu lado, descubriendo acerca de tu carácter, acerca de tu amor, acerca de ese plan de redención. Mientras tanto, hoy tú nos has dejado esa evidencia bíblica, y no solo eso, sino que nos has dejado esos descubrimientos en piedra, esos descubrimientos que tú utilizaste a personas como Ron Wyatt para sacarlos a la luz, para que confiemos en tu palabra, para que no dudemos de ella, para que veamos que eres un Dios veraz, un Dios que no miente, un Dios que nos ama, que quieres nuestro bien, que quieres que confiemos en ti. Señor, ayúdanos pues para que esto sirva, para que así sea, y que sirva para que otros muchos que aún dudan se den cuenta de que tú existes, de que tú estás ahí, y que al igual que permitiste todas esas cosas y que dejaste esos hallazgos allá para que fueran descubiertos, también dijiste que volverías a buscarnos, que confiemos, Señor, en que esto será una realidad. Los tiempos lo demuestran. Todo lo escrito referente a los días que estamos viviendo se está cumpliendo, no solo los terremotos, sino todo lo que está sucediendo en la vida natural, las muertes masivas de animales, la angustia en las gentes, todos estos desastres que están ocurriendo, Señor, todo ello demuestra que tú estás muy próximo a venir. Señor, ayúdanos a tener amor por los demás, a decirles estas cosas para que puedan ser muchos los que puedan conocer este camino y prepararse para tu venida. Quédate con tu pueblo, Señor. Ayúdale para que despierte, porque a veces hay más duda dentro que fuera. Ayúdanos, Señor, para que abramos los ojos, seamos leales, seamos honestos, seamos honrados, seamos humildes para comprender estas cosas, resignarnos a ellas, Señor, aceptarlas y compartirlas. Quédate pues con nosotros, Señor. Danos un buen sábado y ayúdanos a compartir todo esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.